Buenas tardes. Hoy vamos a ver el capítulo 8 que tiene que ver con fricción seca. Para que me quede espacio para hacerla, ahí está. Ok. ¿Pueden leer bien, sí? Sí, profe. Ok, excelente. Entonces, hoy vamos a ver lo que es fricción. En los capítulos anteriores nosotros habíamos hecho ejercicios donde consideramos, así en forma muy general, eh, que un cuerpo se podía apoyar sobre una superficie rugosa y esa rugosidad de esa superficie impedía que el cuerpo se desplazara, ¿verdad? Impedía el movimiento, generando dos reacciones. Pero también habíamos visto, ¿verdad?, que un cuerpo se podía deslizar sobre una superficie. Bueno, entonces, si había un deslizamiento, entonces decíamos que era una superficie sin fricción y que el cuerpo se podía mover libremente, o sea, que no había nada que le impidiera o le afectara ese movimiento. En realidad, cuando estamos hablando de dos superficies que están en contacto, se va a generar un tipo de fricción entre las dos superficies. Aunque la fricción sea mínima, pero va a haber un tipo de fricción. Nosotros vamos a trabajar, bueno, hay varios tipos de fricción. Está la fricción seca, que tiene que ver con la parte de estática y dinámica, y la fricción en fluidos, que estudia la viscosidad, pero ese tema se ve en mecánica de fluidos. Aquí nos vamos a enfocar y a ver lo que es la fricción seca, principalmente en la parte de estática, ¿ok? O bien conocida como la ley de Coulomb. Aquí sí vamos a comenzar a tomar en cuenta la fricción en los cuerpos. ¿Ok? ¿Qué es la fricción? Bueno, la fricción es un fenómeno que se da cuando dos superficies están en contacto. ¿Ok? La fricción existe porque experimentalmente se ha demostrado que si yo empujo un cuerpo con una fuerza muy pequeña, digamos un cuerpo que está apoyado sobre una superficie, eh, ese cuerpo no se mueve. Se llega a mover cuando yo aplico una fuerza lo suficientemente fuerte para que el cuerpo comience, ¿verdad? Para que empiece a moverse. Ok. Entonces, vamos a hacer un poquito más grande esta para que sea. Ok. Estamos aquí. Digamos que tengo un bloque. Vean la figurita, tengo eh, un bloque pequeñito que está apoyado sobre una superficie. El bloque tiene una masa, ¿verdad?, o un peso W. Mientras no se le aplique ninguna fuerza, el bloque va a estar en equilibrio, ¿verdad? Quiere decir que la normal que está ejerciendo la superficie sobre el bloque va a ser igual al peso. ¿Ok? Eso es haciendo sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, ¿qué pasa si nosotros externamente aplicamos una fuerza F? ¿Ok? Aplicamos una fuerza F, es una fuerza de empuje muy pequeñita. Probablemente esa fuerza no sea lo suficientemente grande como para que ese cuerpo comience a moverse. Quiere decir que hay algo ahí que está impidiendo ese movimiento. Ese algo que está ahí, que impide el movimiento, se conoce como la fuerza de fricción. Normalmente la fuerza de fricción nosotros la vamos a trabajar y la vamos a denominar como F, ¿verdad? R, ¿verdad? Que eso es la fuerza de fricción. Entonces, normalmente la vamos a, ¿cómo se puede decir? La vamos a identificar así como una fuerza de fricción.
o una F, ¿verdad? O una fuerza F, ¿verdad? Una fuerza de fricción. Ok. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es la posibilidad de movimiento que se pueda dar. Eso es muy importante porque una característica que tiene la fuerza de fricción es que la fuerza de fricción se opone o va en contra al movimiento. O sea, mientras no haya movimiento, no hay fricción, pero si yo quiero empujar algo en una dirección, yo voy a sentir que hay una fuerza que impide que ese cuerpo se mueva. Entonces, eso se conoce como la fuerza de fricción. Ahora, ¿a qué se debe la fuerza de fricción? Bueno, la fuerza de fricción se debe mucho a las características de las dos superficies de contacto, principalmente, ¿verdad? Eh, Puede ser que tengamos, no sé, madera sobre metal o, no sé, un caucho sobre metal, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de las características de las superficies y en muchas ocasiones del tipo de acabado y pulido que tengan las superficies, ¿verdad? Estamos hablando de la rugosidad, así va a ser la fricción. Quiere decir que si las piezas están muy rugosas, o por decirlo así, muy ásperas, la fricción es muy grande. Si las piezas están bien pulidas, bien lisas, lo más lisas, ¿verdad? Entonces la fricción tiende a disminuir. Entonces, para que tengan una idea de qué puede ser una superficie áspera, una superficie áspera puede ser, digamos, un pliego de lija. No sé si ustedes en algún momento han trabajado con lija. Entonces, consigan un pliego de lija número 100, número 80, que es un montón de pelotitas, y eso es una superficie muy rugosa. ¿Ok? O si quieren verlo, tal vez de una manera más sencilla, también es como ir a la calle, ver el pavimento, ¿verdad? Que es un montón de piedras ahí, ¿verdad? Eso es una superficie áspera. Ahora, una superficie pulida podría ser, por ejemplo, la superficie de un cristal, la superficie de un espejo. De hecho, en muchas aplicaciones de mecánica ustedes van a ver que se habla de pulido tipo espejo. Cuando se habla de pulido tipo espejo, es prácticamente llegar a una perfección de la superficie, donde no hay rugosidad. Pero la rugosidad siempre va a existir. Ok, entendiendo un poquito la naturaleza de la fricción, ¿verdad? Vamos a ver eh, cómo se comporta la fuerza sobre el cuerpo que yo quiero empujar. Vamos a graficar así rápidamente. ¿Ok? Vamos a ver aquí una característica del cuerpo, si está en movimiento o no está en movimiento, y la magnitud de la fuerza que yo le estoy aplicando. Entonces, véanlo así. Yo tengo el cuerpo, aplico una fuerza F muy pequeñita, y esa fuerza la voy incrementando, la voy aumentando lentamente, poco a poco, ¿verdad? Al principio, muy probablemente el cuerpo no se mueva, pero va a llegar un punto, va a llegar un valor de esa fuerza que hace que ese cuerpo comience a moverse. Ese valor que hace que el cuerpo comience a moverse se va a identificar como la fuerza máxima. Esa es la fuerza máxima. El cuerpo comienza a moverse y repentinamente la fuerza de fricción decae. Cae, ¿verdad? Disminuye y el cuerpo se va a comenzar a mover, ¿verdad? Con una aceleración constante. Entonces, tenemos una región donde la fuerza que estamos aplicando, la fuerza externa, no es lo suficientemente grande como para mover el cuerpo, entonces estamos en una región donde el cuerpo no se mueve, es una región estática, y un límite, ¿verdad? Donde el cuerpo comienza a moverse, o sea, comienza a acelerarse debido a la fuerza que le estamos aplicando. Entonces, cuando alcanza un valor máximo, ya el cuerpo se mueve, entonces yo voy a notar que puedo mantener el movimiento disminuyendo la fuerza. Entonces, la fuerza decae un poquito y el cuerpo sigue moviéndose. Aquí otra cosa importante que tienen que entender ustedes es este concepto acá de movimiento inminente. ¿Qué significa
movimiento inminente. El movimiento inminente es exactamente el límite, ¿cómo lo podemos decir? Límite, frontera, bueno, tenemos límite, frontera, ¿ok? Aquí, donde alcanzo el valor máximo, para comenzar a moverse, pero el cuerpo no se está moviendo. Ese es el movimiento inminente, ¿ok? Ustedes van a ver este concepto muchas veces, movimiento inminente, ¿verdad? Eso es lo que significa. El valor máximo de la fuerza que estoy aplicando para que el cuerpo empiece a moverse, pero no lo he movido, ¿ok? Nosotros vamos a trabajar en la zona de la región estática. Todos los ejercicios que vamos a ver van a estar relacionados con el equilibrio estático, ¿verdad? La parte de la dinámica, este curso no lo ve. Eso lo verán ustedes en mecánica 2. Ok. Vamos a ver lo que son los coeficientes de fricción. Los coeficientes de fricción es un valor que se le da a las superficies que están en contacto. Ese coeficiente de fricción está directamente relacionado con los tipos de superficies que yo esté, digamos, uniendo. Por ejemplo, el coeficiente de fricción entre dos metales tiene un valor. El coeficiente de fricción entre, no sé, entre un metal y el hielo tiene un valor. El coeficiente de fricción entre el vidrio y, no sé, y el metal tiene otro coeficiente de fricción. ¿Ok? Ese coeficiente de fricción, por las pruebas que se han hecho, ¿verdad? Por los experimentos que se han hecho, se han demostrado que la fuerza de fricción es directamente proporcional a ese coeficiente de fricción, ¿verdad? Y a la fuerza normal. Entonces nosotros podemos decir que la fuerza máxima para que un cuerpo comience a moverse, ¿verdad? Lo estamos ubicando en el punto donde lo llamábamos movimiento inminente. Lo llamamos la fuerza máxima. Entonces la fuerza máxima va a ser igual al coeficiente de fricción, que lo denominamos nu sub s, ¿okay? Por la normal. ¿Okay? Ese va a ser el valor de la fuerza máxima para que el cuerpo comience a moverse. Si ya hay movimiento, si ya el cuerpo comienza a moverse, la fuerza, siempre la fuerza de fricción va a existir, ¿verdad? Pero si la fuerza, la fuerza externa se mantiene, el cuerpo va a mantenerse en movimiento, en aceleración constante. Okay, mientras tenga una fuerza externa, la fricción, en caso de que haya movimiento, es igual a nu K, que es el coeficiente de fricción cinética, ¿verdad? Por la normal. Pero nosotros nos vamos a ubicar aquí, ¿verdad? En la parte de estática. Aquí es donde nos vamos a estar concentrando en estos cálculos, ¿verdad? Ok. Coeficiente de fricción estático es que el cuerpo no se mueve. Coeficiente de fricción cinético, ¿verdad? Que el cuerpo se mueve. O sea, aquí hay movimiento y aquí no hay movimiento. Ok. Vamos a ver el ángulo de fricción. El ángulo de fricción es un valor que nos va a ayudar montones para resolver ciertos problemas. Pero en muchos problemas que vayamos a resolver, es conveniente trabajar la fuerza normal y la fuerza máxima, ¿verdad? Como el valor de una resultante. ¿Okay? Entonces, si nosotros tomáramos, por ejemplo,
las dos fuerzas que están actuando en la superficie de contacto, vamos a tener la normal y la fuerza de fricción, ¿verdad? Esta fuerza de fricción no siempre es la máxima, pero lo podemos trabajar así. O sea, esta fuerza de fricción la pueden trabajar así como Fm, ¿verdad? Que es la fuerza de fricción máxima, o lo pueden trabajar así como una fuerza de Ff, ¿verdad? O la pueden trabajar así como pues, Ff, ¿verdad? Cualquier nombre que ustedes que le pongan, no hay ningún problema. Entonces, las fuerzas que yo tengo en una superficie va a ser la normal y la fuerza de fricción. Entonces, en muchos casos es conveniente trabajar estas dos fuerzas como una resultante. Esta resultante lo que me genera es un ángulo cita con respecto a la vertical o con respecto a la normal. Si yo quiero calcular cuál es ese ángulo, ¿verdad? Este ángulo me daría el ángulo del movimiento inminente, entonces lo llamo cita sub S, ¿verdad? Entonces yo digo que es la fuerza opuesta, que la fuerza de fricción dividido entre la normal. ¿Ok? Y vean qué interesante. Dijimos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Si eso lo dividimos entre la normal, se eliminan las normales y nos queda el coeficiente de fricción. Entonces, esta ecuación también es importantísima porque podemos calcular cuál es ese ángulo, conociendo cuál es el coeficiente de fricción. Entonces, si yo conozco cuál es el coeficiente de fricción de una superficie con respecto a otra, puedo encontrar ese ángulo y con ese ángulo puedo trabajar con una sola fuerza, que sería la resultante. Vamos a ver varios tipos de movimiento que se pueden dar en un cuerpo. ¿Okay? Bueno, si el cuerpo está en movimiento, pues es exactamente lo mismo, con las mismas ecuaciones, solo que el ángulo tiene que ver con el coeficiente de fricción cinética, ¿no? Ok, tengo diferentes ángulos o diferentes condiciones que se puedan dar. Por ejemplo, vamos a ubicarnos en el primer dibujo, donde dice no hay movimiento. Aquí no hay movimiento. Quiere decir que la fuerza que yo estoy aplicando, una fuerza externa, vea que esta fuerza externa, aquí es importante, como les digo, que ustedes indiquen hacia dónde es eh, el movimiento inminente. Entonces, ni el W ni la normal me van a producir movimiento porque estoy sobre una superficie horizontal. La que me puede producir movimiento es la carga P que estoy aplicando. Entonces, yo tengo que establecer el movimiento. ¿Hacia dónde podría darse el movimiento? Entonces, lo identifico como la posibilidad de un movimiento. ¿Para qué? Para poder indicar en qué dirección va la fricción. La fricción siempre tiene que ir oponiéndose al movimiento. Entonces, la fricción se pone en la dirección contraria al movimiento. Entonces, si no hay movimiento, el ángulo que me forma la resultante con respecto a la normal es menor al ángulo del cita S. Si eso se mantiene, no hay movimiento. Ahora, caso contrario, cuando son iguales, o sea, cuando el ángulo que forma la normal con respecto, perdón, la resultante con respecto a la normal es igual al ángulo de fricción, ahí el movimiento es inminente, ¿verdad? Y cuando ya hay movimiento, bueno, tenemos el caso que es el ángulo, bueno, aquí ya hay movimiento, ¿verdad? Ya que el cuerpo se mueve con cierta aceleración, hay movimiento, y el ángulo que forma la normal, la resultante con la normal, va a ser igual eh, al coeficiente de fricción cinético. Pero la parte esta del movimiento nosotros no la vamos a ver. O sea, solo nos vamos a quedar con la parte de que no hay movimiento, ¿verdad? O muy probable cuando el movimiento es inminente. Cuando hablen de eso, ¿verdad? Cuando el movimiento es inminente es que estamos a punto de producir el movimiento o que el movimiento se genere.
Ok. Ya conociendo eso, vamos a resolver un problema. El problema es para que ustedes vean cómo tiene que uno plantearse la solución. Entonces dice, si el coeficiente de fricción estática en A, ok, aquí estamos ubicándose en A, okay, aquí estamos en A, si el coeficiente de fricción estática en A es de 0,4 y el collarín en B es liso. Bueno, en este caso aquí nos dicen que B es liso, o sea, significa que el coeficiente de fricción aquí es 0. Okay, entonces, y es algo que ustedes tienen que entender. Cuando una superficie es lisa o no hay fricción, entonces indica que el coeficiente de fricción es 0, entonces aquí la fricción no existe, la fricción es 0. Muy bien, entonces dice que el coeficiente de fricción es 0,4 en A, el collarín en B, el collarín es como un anillo, por decirlo así, es liso, ¿verdad? De manera que solo ejerce fuerza horizontal sobre el tubo. Recuerden que cualquier cuerpo rígido que se mueva sobre una superficie, la normal es perpendicular a la superficie. Determine la distancia mínima X para que la ménsula pueda soportar el cilindro de cualquier masa, sin deslizarse. ¿Okay? Sin deslizarse es que la ménsula no se mueve. Muy bien, entonces vamos a trabajarlo así. Vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre, en realidad ustedes tienen que hacerlo de la manera más sencilla. ¿Sí? Cortamos el bloque y el bloque lo vamos a sustituir por una fuerza, por un peso. Quitamos el poste y en el punto A, ojo lo que dice el texto, perdón, en el punto B dice que el collarín es liso, o sea, no hay fricción. Entonces, la reacción que se ejerce en ese punto tiene que ser una reacción perpendicular al desplazamiento. ¿Okay? Y en A, ¿qué tenemos? En A sí hay fricción, entonces en A sí hay fricción y vamos a obtener eso, vamos a obtener una fuerza de fricción para arriba. ¿Por qué para arriba? Porque aquí es de suponer que el efecto del peso sobre la ménsula es que la ménsula tienda a irse hacia abajo. Entonces este es el movimiento. Entonces yo aquí defino el movimiento posible que se dé y a partir de ahí pongo la fuerza de fricción opuesta al movimiento. Ok, entonces en mi diagrama de cuerpo libre, yo tengo esto, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Ahí lo que tenemos que hacer es un análisis de equilibrio estático. Profe, en el punto A solo está puesto, solo está como, no hay ninguna reacción, digamos. Está como apoyado, digamos, es como una patita que se apoya sobre el poste, ¿no? Ahí se apoya, ¿ok? El punto B sí es un anillo, ¿no? El punto B es un anillo, ¿verdad? Gracias, profe. Ok. Bueno, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Recuerden que en el diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica sencilla, no tiene que complicarse mucho haciendo dibujos, ¿no? Ok, cuando ya tienen el diagrama de cuerpo libre, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas Y y sumatoria de momento. Ok, entonces sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tenemos en X? Tenemos la normal en el punto A y la fuerza en el punto B, que también es una normal, ¿verdad? Entonces ustedes le ponen fuerza normal, ¿verdad? O una normal en B, una fuerza en B, o una fuerza en A también, ¿verdad? Pero identificando que la fuerza en A también es una normal, que es una fuerza perpendicular al poste. Entonces vean que en la primera ecuación, ¿qué me arroja?
me arroja que la normal en el punto A va a ser igual a la fuerza en el punto B. O sumatoria de fuerzas en X. Ok, hacemos sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tenemos ahí en fuerzas en Y? Ok, tenemos el peso y la fuerza de fricción. La fuerza de fricción va opuesta al movimiento, va en la dirección contraria. Entonces, de la segunda ecuación, yo encuentro que la fuerza de fricción es igual al peso. ¿Ok? Ahí cuántas incógnitas tenemos. Vea que ahí tenemos, no tenemos la fuerza de fricción, no tenemos la normal A, ahí van 3, y conozco la masa, el peso, ¿verdad? Pero vamos a trabajarlo todo en términos de W. Ok, en realidad tendríamos 3 incógnitas si trabajamos todo en términos de W. Ok. Y hacemos sumatoria de momentos en A. Aquí es importante que ustedes apliquen este concepto. Hagan sumatoria de momentos en el punto donde más incógnitas existan. O sea, si ustedes ven el punto B y ven el punto A, en el punto A hay más incógnitas. Entonces hacemos sumatoria de momentos en A. Al hacer sumatorias de momentos en A, ¿verdad? Al hacer sumatoria de momentos aquí, ¿verdad? Alrededor del punto A, la fuerza de fricción y la normal A no me generan momentos, ¿verdad? Entonces puedo resolver la ecuación de la fuerza B en términos del peso. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Sumatoria de momentos en A es igual a 200 por la fuerza B menos X por W. Entonces, de la tercera ecuación que obtengo, tengo que, aquí lo podemos trabajar así, ¿no? Así, la fuerza B es igual a X por el peso. Acuérdense que el peso no lo conozco, ¿verdad? Pero es un valor que puede estar ahí porque dice que es para cualquier masa dividido entre 200. Aquí hay que tener cuidado porque estamos trabajando en milímetros. Podemos trabajar en metros o podemos trabajar en milímetros. Ustedes escogen, pero siempre es conveniente que indiquen en qué tipo de unidades están trabajando, ¿no? Ok. Muy bien, entonces voy a quedarme ahí y voy a hacer ahora esto otro. Recuerden que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. En este caso, ¿verdad? Sería la normal en A, porque ahí es donde se está generando la fricción. En B dice que es liso. Entonces tengo eso. Ahora, puedo sustituir, si ustedes quieren, ¿verdad? Puedo sustituir y decir que también la fuerza de fricción es igual a nu S por la fuerza B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque NA y la fuerza B, la normal de A, la normal en A y la fuerza en B son iguales. Entonces yo ahí puedo hacer esa pequeña sustitución. Muy bien. Y ahora vamos a despejar eh, X. Aquí vamos a, no sé si me va a caber. Vamos aquí. Dice que X es igual. Bueno, aquí lo podemos, bueno, devolvámonos entonces. X era X lo que tenía que despejar. Entonces, 200 por la fuerza B dividido entre W. Ok, entonces, ¿qué tenemos ahí? Voy a, bueno, voy a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues se me queda un poquillo feo. Eh, el espacio que tengo es muy poco. Vamos a borrar esto. X es igual a 200 por la fuerza B entre W. Ok, muy bien. Vean que la fuerza B, bueno, aquí la fuerza B la puedo trabajar también como la fuerza de fricción entre el coeficiente de fricción. Ok, entonces vamos a ver qué podemos aquí. Lo vamos a obtener por acá. Entonces tengo 200
por la fuerza F. La fuerza F dice que es la fuerza de fricción, ¿verdad? Entre el coeficiente de fricción. Y eso dividido entre W. Y W era igual a la fuerza de fricción. ¿Ok? Entonces aquí en este caso, la fuerza de fricción se me cancela con la fuerza de fricción y me quedaría que X es igual a 200 milímetros dividido entre el coeficiente de fricción, que el coeficiente de fricción es igual a 0,4. El coeficiente de fricción es adimensional, no tiene unidades. Entonces no hay que poner ningún tipo de unidad. Entonces 200 entre 0,4, ¿cuánto nos da? 500. 500. Ah, bueno, excelente. Entonces 500. Entonces X es igual a 500. Ok, entonces ahí tendríamos la respuesta de este problema. Ponemos por acá. Entonces la distancia mínima para que el cuerpo pueda soportar cualquier tipo de carga, ¿no?, es cuando X es igual a 500 milímetros. Ok. Ahí, ¿cuál es la estrategia? Repasando rápidamente, la estrategia aquí es identificar el movimiento posible que se pueda dar, ¿verdad? Entonces el movimiento va hacia abajo, digo que el movimiento de esa médula puede ser hacia abajo para poder identificar, ¿verdad?, la dirección de la fuerza de fricción. Ya definiendo eso, ¿verdad?, en el diagrama de cuerpo libre, pues hacemos análisis estático, ¿verdad?, y calculamos lo que nos estén pidiendo. ¿Preguntas? La otra parte que vamos a ver, ahí, bueno, está esta y hay otra más. La otra que vamos a ver son cuñas y tornillos. Vamos a decir que las cuñas es como la máquina más sencilla que se pueda utilizar para mover grandes bloques. De hecho, desde la antigüedad se han utilizado cuñas, tal vez sin conocer toda la ciencia y toda la parte de la matemática y la física, para todos los fenómenos que ocurren. La cuña ha sido muy utilizada para partir piedra, inclusive para partir troncos de madera. Entonces, a la madera, bueno, verá qué interesante. Eh, Uno se pregunta, ¿cómo cortaban antes las piedras? Las piedras les pasaban una línea y sobre la línea hacían unos huequitos pequeñitos siguiendo el contraste de la línea y iban metiendo cuñas, iban clavando cuñas sobre esa línea. Entonces, cada vez que amartillaban, le golpeaban la cuña, se generaba una fuerza sobre la piedra. Llegaba un momento en que la fuerza que se ejercía era lo suficientemente grande y cortaba la piedra en la dirección de la línea que habían hecho. Y lograban cortes muy, muy, muy precisos, como cortes como si hubiera sido cortado por una sierra gigante. Así se cortaba la piedra antes. Inclusive para partir un tronco muy, muy grande, usted se consigue cuñas y le va dando golpes a la cuña, ¿verdad? Y llega un momento en que la cuña termina rompiendo el tronco. Entonces una cuña es un elemento, ¿verdad? Es un tipo de herramienta que se utiliza para levantar cuerpos. Aquí la ventaja de utilizar la cuña es que si yo puedo aplicar una fuerza muy pequeña en comparación a la fuerza que quiero levantar. Pero también lo importante es que la cuña no me salga disparada. Entonces, si yo tengo una cuña y yo la estoy metiendo sobre un tronco, le doy un golpe, yo tengo que garantizarme que esa cuña, cuando le doy ese golpe, no se me comporte como un objeto que va a salir disparado. Entonces sería muy peligroso. Entonces, una característica que tiene la cuña es que la cuña se mantiene
en posición. No importa el tipo de fuerza que yo le aplique, la cuña, gracias a la fricción, ¿verdad? Se queda ahí. ¿Ok? Vamos a trabajar así rápidamente y ver un caso de una cuña que se utiliza para levantar un bloque de masa A. Entonces, esta cuña que está aquí, dice que la cuña C. La cuña C actúa sobre una superficie que tiene un ángulo de 6 grados. Se aplica aquí la carga P y esa carga P hace que este cuerpo comience a levantarse. Entonces, el cuerpo A comienza a levantarse. Una cuestión aquí importante es que las masas o los pesos de las cuñas se pueden despreciar. Comparándolo con la masa que yo voy a mover, las masas de las cuñas son muy, muy pequeñas, entonces prácticamente se pueden despreciar. ¿Ok? Igual aquí la idea es hacer un análisis del tipo de movimiento que yo tengo. Y a partir del tipo de movimiento que yo esté generando, tengo que poner las reacciones, ¿verdad? Las fuerzas de fricción. Entonces, si nosotros vemos que yo tengo una cuña C y la estoy empujando, voy a separar los cuerpos. Voy a subir un poquito esto. Entonces yo tengo el cuerpo A, ¿okay? Y el cuerpo A, ¿hacia dónde se va a mover? La idea es que el cuerpo A se levante. Entonces el cuerpo A, ¿verdad? El movimiento del cuerpo A es hacia arriba. ¿Okay? ¿Qué me impide que el cuerpo A se mueva? Bueno, el cuerpo A me lo impide la pared B. Entonces, yo tengo una normal, vamos a llamarla la normal B, la normal 1, ¿no? La normal 1. Ese sería o una reacción, ¿verdad? Una reacción, una normal de la pared que impide que el bloque A se mueva hacia la derecha. Entonces, como es un bloque que se está deslizando sobre una superficie, yo tengo una fuerza de fricción que se opone al movimiento. Vamos a identificarla como la fuerza de fricción 1. ¿Okay? Eso es el análisis del bloque A contra la pared. Ahora, ¿qué pasa con la cuña? ¿Okay? A la cuña yo le aplico una fuerza P. ¿Y hacia dónde sería el movimiento de la cuña? Obviamente el movimiento de la cuña es hacia la derecha. ¿Okay? El movimiento de la cuña es hacia la derecha. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la cuña? Okay. No hay una pared que impide el movimiento hacia la derecha, entonces no hay reacción. Pero, o lo que sucede, resulta que hay, por decirlo así, una reacción del bloque A sobre la cuña C. Entonces, aquí hay una normal. Vamos a llamarla la normal 2. ¿Okay? Que sería el valor del peso del bloque A, ¿verdad? Sobre la cuña. Ahora, si la cuña se mueve hacia la derecha, quiere decir que hay una fuerza de fricción hacia la izquierda. Entonces la vamos a identificar como la fuerza de fricción 2. Y estas son fuerzas internas. Esas fuerzas que puse ahí en la cuña son fuerzas internas. ¿Qué significa? Que esas fuerzas van a actuar sobre el bloque A, ¿verdad? Pero en dirección contraria. Entonces voy a tener una normal 2 actuando sobre el bloque A y una fuerza de fricción 2 que empuja el bloque A hacia la derecha. Bueno, y me faltó poner el peso aquí, el peso del bloque A. El peso del bloque A. Muy bien. Ahora hay que notar, por ejemplo, el contacto que tiene la cuña sobre
la superficie B. Ahí tengo un punto de contacto. Entonces significa que yo tengo una reacción perpendicular a la superficie. Esta la vamos a llamar la normal 3. ¿Okay? Y vean que la cuña se sigue moviendo hacia la derecha. Entonces quiere decir que hay una fuerza de fricción hacia la izquierda. Ok, entonces ya a partir de aquí yo obtengo tres cuerpos. No, perdón, dos cuerpos. Obtengo dos cuerpos, ¿verdad? Que están en equilibrio. Tengo este primer cuerpo. Okay, cuando ya he identificado el primer cuerpo, yo hago aquí mi análisis estático. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Aquí no hago sumatoria de momentos porque no tengo distancias. O sea, no sé cuál es la distancia que hay del punto de contacto, no sé, del bloque con la cuña a la cuña a la pared. Esa información no hace falta. Entonces aquí no hacemos sumatoria de momentos. Y tengo este otro cuerpo. En este otro cuerpo, yo también hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Ok? Y ahí voy encontrando valores, voy encontrando, no sé, voy despejando. Puede ser que me den P, puede ser que me den P, puede ser que me den el peso del bloque A, etc. O me digan, o me den coeficientes de fricción, ¿verdad? Ok. Aquí también importante son los coeficientes de fricción. Recuerden que el coeficiente de fricción me define, ¿verdad?, la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción 1 va a ser el coeficiente de fricción entre la superficie A y B, vamos a llamar así coeficiente 1, por la normal 1. Okay, entonces ya eso es un dato que yo conozco, si hay fricción. La fricción 2 sería el coeficiente de fricción 2 por la normal 2. ¿Ve? Y el coeficiente de fricción 3 sería igual al coeficiente, la fuerza de fricción 3 es igual al coeficiente de fricción 3 por la normal 3. Entonces, esas tres ecuaciones, aunque no las estoy sacando del análisis de equilibrio, ya las habíamos definido previamente. Entonces, aquí tengo tres ecuaciones más. Aquí tengo tres ecuaciones más que puedo utilizar tanto en el análisis de equilibrio del primer cuerpo como en el análisis de equilibrio del segundo cuerpo. ¿Ok? Bueno, aquí no me están dando valores, no sé cuánto vale W, no sé cuánto vale, bueno, podríamos encontrar P, ¿verdad? Pero digamos que nos piden P, conozco W, no, ok, conozco W, no me dan los datos de la fuerza de fricción, bueno, perdón, de los coeficientes de fricción, pero entonces el problema se puede plantear de esta manera. La idea aquí es tomar en cuenta todas las fuerzas que se generan, ¿verdad?, en los diagramas de cuerpo libre. Hay que ir separando. Tenemos que ir separando los cuerpos y poniendo todas las fuerzas que están involucradas. Una fuerza menos, una fuerza más que uno ponga, y ya el problema va a estar mal. ¿Preguntas? No. Ok. Vamos a borrar aquí. Y vamos a continuar con el otro tema. Ahora hacemos un ejercicio. Tornillos de rosca cuadrada. Los tornillos de rosca cuadrada se utilizan mucho en la mecánica. Bueno, yo diría que en la mecánica, bueno, se utiliza mucho en industria, ¿verdad? En talleres de carpintería, en talleres donde arreglan carros, en construcción, en talleres de soldadura, ¿verdad?, en talleres de precisión. O sea, hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, el tornillo de rosca cuadrada se utiliza mucho en las gatas mecánicas. Esas gatas que usamos nosotros, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de cambiar una llanta
una llanta estallada, ¿verdad? Ok, bueno, no sé si han usado una de estas, ¿verdad? Es más fácil con una gata hidráulica, pero normalmente los carros no traen gatas hidráulicas, son muy caras. Entonces traen una gata totalmente mecánica. Eso es una gata. La gata se compone de unas piezas ahí, unos brazos y un tornillo que actúa como tornillo sin fin. El tornillo sin fin, aquí en este punto, el tornillo gira libremente, no tiene nada, está restringido, no se mueve en X, no se mueve en Y, ¿verdad? Aquí está restringido. Y aquí en el fondo tiene una tuerca. Entonces, cada vez que yo le doy vuelta a este punto acá, el tornillo gira en un sentido y acerca estos puntos y hace que los brazos comiencen a levantar, ¿verdad? El carro. Esto es una aplicación, ¿verdad? Donde se utiliza un tornillo de rosca cuadrada. Ese tornillito que está ahí, pequeñito, normalmente es un tornillito pequeñito, si ustedes lo ven, es un tornillo de rosca cuadrada. ¿Dónde se utiliza mucho también los tornillos de rosca cuadrada? Bueno, en las prensas C, no sé si ustedes conocen las prensas C, los sargentos, o las prensas de banco. Esta prensa de banco son prensas que se utilizan mucho en los talleres de precisión y en los talleres de metalmecánica. Aquí está, bueno, aquí es una base redonda, quiere decir que esta prensa puede girar sobre una base, pero la base está amarrada a un banco, a una mesa grande. Entonces aquí estas mordazas me sirven para sostener cosas mientras yo las trabajo. Puede ser que las necesite sujetar por algún momento, ¿verdad? Mientras, no sé, puede ser que las esté merilando o las esté limpiando o les está haciendo un agujero, ¿verdad? Entonces utilizo una prensa de banco. Eso se llama una prensa de banco. En algunos casos le llaman tornillo de banco también. Entonces es lo mismo. Vamos a ver en qué consiste el análisis de un tornillo de rosca cuadrada. El tornillo de rosca cuadrada se analiza como una cuña. Se analiza así como suena, como una cuña. Significa que el peso W que nosotros vamos a levantar, por decirlo así, porque este peso W puede ser el peso del carro aquí, puede ser que aquí tenga el peso del carro apoyado, ¿verdad? Y yo quiera levantar. Entonces, el peso W actúa a lo largo del tornillo. Bueno, aquí habría que transmitir, bueno, habría que hacer una cuestión geométrica para desplazar esta fuerza que estoy aplicando W, aplicarla, ¿verdad? A lo largo del tornillo. Aquí sí no hay ningún problema. La fuerza de apriete que estoy poniendo acá va a ser la fuerza, ¿verdad? Que va a lo largo del tornillo. Pero aquí el W es importante que es una fuerza que estoy aplicando a lo largo del tornillo. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es analizar el peso W deslizándose sobre una superficie inclinada, como si fuera una cuña. Aquí lo que tenemos es, bueno, no sé si se los dibujé o no se los dibujé. Sí. Aquí lo que tenemos es una superficie inclinada, la podemos manejar como una cuña, donde la base de esa cuña es la circunferencia del tornillo. O sea, el tornillo tiene aquí un diámetro. Entonces nosotros podemos calcular cuál es la circunferencia del tornillo, que es 2pi por r. Y la altura de la cuña la definimos como L, o el avance, ¿verdad? Y el avance, una altura L, que es un avance, va a ser igual al paso de la rosca. Solo que aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque el avance no siempre es igual al paso de la rosca. Chicos, necesito hacer una pequeña pausa, no importa. Chicos, vamos a hacer una pequeña pausa de un par de minutitos, por favor.